Y ahora, siguiendo con nuestra modalidad, vamos a recibir las preguntas que ustedes tengan para los panelistas y bueno, que las vamos a hacer y vamos a pedir que nos aclaren un poquito más. ¿Por qué los facilitadores de la ciudad no intervienen en los conflictos de la ciudad, reclamos de estudiantes, etcétera? ¿Queda claro? Sí, sí. Hasta donde sé, y pude conversar con los dos responsables, son Rosaura Paulero, de la coordinadora escolar, y Guillermo González, los convocaron a varias. Pero para poder hacer eso, tenés que contar además en esta vocación de cambio, con un respaldo real del Poder Ejecutivo, no es solamente invitarlos a mediar. Cuando digo respaldo real, es que cuando le pedís a un mediador que vaya, tenés que entender que es un mediador, no es un delegado del ministerio. Así que es muy difícil esa construcción y te tenés que, digamos, someter a la mediación o a este espacio temporal, de tiempo y físico definido en el cual se construye un proceso de resolución de conflictos. Así que en alguna creo que avanzó algo más, un solo caso. No quiero equivocarme si no fue el normal 6, pero por ahí me estoy equivocando. Y el resto no tuvo ninguna posibilidad de desarrollo. Pero creo que tuvo que ver con esto, ¿no? Con que faltaba esa verdadera voluntad. Los convocaron, fueron, pero sin respaldo real, difícil. Bueno, muchísimas gracias. Y esta pregunta es para la doctora Alicia Garaya. Dice la pregunta: como escribana, si conoce la existencia de centros de mediación en colegios de escribanos de la Patagonia y se conoce alguna estadística sobre casos mediados. Bueno, en realidad, como les expliqué, en la Patagonia somos muy fresquitos en esta materia. No conozco ningún colegio de escribanos que tenga su centro de mediación. De hecho, les acabo de explicar que, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, esta materia, justamente la mediación civil, no está legislada. En Río Negro está legislada y también la ley de Río Negro contempla la mediación privada, pero no conozco ningún centro privado de mediación. Al decir privado, puede ser un centro de mediación privado el colegio de los colegios, ya sea el de escribano o cualquier otro. En realidad, no sé si existirá alguno. El único centro privado que conozco hasta ahora, por lo menos en la Patagonia, que es el más austral del mundo, y de paso les voy a pasar una propaganda, es el Centro Privado de la Patagonia, que me pertenece, que está situado en Neuquén, a pesar de que no tenemos ley, como tengo matrícula profesional, está funcionando, no como se pueden imaginar ustedes. En realidad la mediación privada se utiliza poco y se utiliza en realidad para casos muy grandes o que no pueden tomar estado público por la característica de las personas que se someten a mediación. Tiene que ser no privado, privadísima la mediación, y me ha tocado hacerlo, por ejemplo, a pedido de las partes, un sábado por la tarde. En Salta sí tiene el Colegio de Escribanos un centro de mediación y que, como bueno, por ahí costaba un poco que empezara a arrancar, hicimos un convenio con el Ministerio de Justicia y atienden un grupo de mediaciones comunitarias, cuya finalidad es, nosotros lo armamos por dos sentidos, como hacer conocer mucho más y además darle una función social desde los distintos centros profesionales. Bueno, muchísimas gracias. Esta pregunta es para el doctor Sergio Abrevaya. ¿Conoce la creación de centros de mediación en los colegios profesionales de abogados, escribanos, contadores, psicólogos? Si cree que los ciudadanos la conocen y la usan. Esa es la pregunta. En la ciudad de Buenos Aires casi todos los colegios tienen, escribanos tiene, abogados tiene, con distintas modalidades. Sociedad Central de Arquitectos tiene, Consejo de Ciencias Económicas tiene uno muy antiguo también. Algunos de ellos hasta tienen tribunal arbitral y lo combinan. Cuando hicimos una experiencia multipuertas que aún sigue en la Cámara Civil, pero no con el mismo formato, en una verdadera experiencia multipuertas, la Cámara Civil recibió, yo era director nacional, un listado de tribunales arbitrales de distintos colegios, son numerosos, estos que mencioné los tienen, y en general tienden a atender a aquellos que son matriculados, es decir, pero no porque estén cerrados, sino porque es el que más lo trae, el que más lo conoce, donde más está difundido, ¿no?
Esto se completa con los centros del Ombudsman, los del Gobierno de la Ciudad y los 5 centros del Gobierno Nacional. Esa cifra que yo les decía que ronda las 15.000 mediaciones comunitarias incluye a todos estos colegios. Me debo haber olvidado de algunos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Esta pregunta es para las doctoras Diez y Garallo, para las dos. O sea que primero, en primer término, en todo caso, doctora Garallo empieza a responder. ¿Cómo responden a los que piensan que mediadores deben ser los abogados porque los acuerdos tienen que ser basados en las leyes? Esa es la pregunta. ¿Piensan ustedes que los acuerdos basados en las situaciones particulares y no en las leyes pueden ser más fuertes? Bueno, a ver, esto en muchos lugares del país es una gran discusión. En Salta fue un esbozo de discusión y después desapareció como discusión. Los distintos profesionales que trabajan como mediadores son todos bien vistos. Ahora, sí es cierto que cuando hablamos de mediación extrajudicial para aquellos casos que tienen que ir a juicio, sino el que va voluntariamente, buscan a los abogados. Esto también es una realidad que se da. ¿Qué tenemos nosotros en Salta? Bueno, yo un poco lo omití recién porque me entusiasmé mucho más hablando de los centros comunitarios de mediación. En Salta es obligatoria la homologación de ese acuerdo al que se arriba, es obligatorio homologarlo si uno quiere luego ejecutarlo en sede judicial. Pero pasa, como el doctor dice, que la homologación no es la mayor cantidad de casos, porque la gente, como ambas partes se sentaron y acordaron, esas personas lo cumplen. Y son muy pocos los casos que luego van a la homologación porque hay disidencias. Más aún, nuestra experiencia es que prefieren volver ante la disidencia al centro y ver de volver a reordenar el acuerdo antes que la homologación. Simplemente voy a agregar algo, porque estoy absolutamente de acuerdo acá con lo que ha dicho María Inés. Yo creo que es fundamental acá la distinción entre mediación prejudicial y mediación en general. Y en esto a veces hay confusiones. Cuando nosotros hablamos de mediación prejudicial y donde tenemos que tener muy en claro algunos conceptos jurídicos, los únicos realmente capacitados, ya sea como comediador o como mediador, es el abogado, porque es el que conoce la disponibilidad absoluta en algunos tipos de mediación. En otros no. Pero en la mediación general estoy absolutamente de acuerdo, o en la prejudicial o en la extrajudicial para otras provincias, depende de la terminología que se utilice, que la interdisciplinaridad es muy importante. Más aún cuando se tratan conflictos, por ejemplo, de orden familiar, donde sabemos que existen otras profesiones que están mucho mejor que nosotros los abogados para manejar los aspectos de las crisis. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de mediación familiar, a veces los psicólogos, los psicopedagogos están mucho mejor preparados para manejar la crisis que los abogados. Pero creo que en definitiva para la mediación judicial los abogados siempre tenemos que estar presentes, ya sea como mediación, como mediador principal o como mediador, pero debemos estar presentes, sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias, doctora Garallo. Y queda una aclaración que va a hacer el doctor Abrevaya, porque no tenemos más tiempo y tienen que seguir con la cronología de Congreso. Sí. Yo creo que ellas dijeron bien dónde están las diferencias, pero me gustaría postular algo hacia adelante que no es menor. La mediación no tuvo la suerte de nacer como una disciplina sola, ¿no? Yo creo que podríamos hacer una similitud con la psicología en los años 60, presa de la medicina, que tenía alguna paternidad o que se disputaban la paternidad de las profesiones. No sé si es exactamente igual, pero digo para referenciar lo que les quiero decir. Lo que sucede es que al no poder constituirse, y ya es el tiempo de hacerlo, en una profesión única, es que el resto de las profesiones debate sobre en qué puede y qué no, porque hay un conocimiento diferencial, como se describió recién. Por ejemplo, cuando la firma de un mediador, salvo los casos de familia con menores en la Ciudad de Buenos Aires, lo convierte en un título ejecutivo, está firmando algo que si no sabes, te pueden hacer firmar algo erróneo. Pero debería ser así siempre, no debería haber una profesión. Como en la medicina, en todo caso, la cirugía la harán los cirujanos, jamás la hará un clínico,
pero todos eran médicos, es decir, todos eran de profesión de grado mediadores y habrá especializados en derecho para las mediaciones judiciales y prejudiciales y especializados en comunitaria y especializados en lo que fuere. Pero todavía no logramos invertir eso, todavía estamos debatiendo esto en la dificultad de esos conocimientos previos y primarios que tienen algunas profesiones, como le sucede al derecho, y entonces se pueden invocar y decir, no, mira, acá, en este tema, si no pones un abogado de profesión de base, sonaste. Ahora, ¿debería ser así siempre? No. Para mí, para adelante, tiene que haber una profesión de mediador de grado, universitaria, una profesión que abarque todos los conocimientos de resolución de conflictos y la especialización, ahí sí, determinar de qué se ocupa cada uno. Creo que es algo que tenemos que pelear para adelante. Bueno, muchísimas gracias a la doctora María Inés Díez, a la doctora Alicia Garallo, al doctor Sergio Bebaya por todos los aportes que hicieron para que conozcamos mejor qué pasa con la mediación en Argentina.